Ah, lindo sábado. Y con la Biblia, ¿qué más queremos? Vamos a estudiar en esta oportunidad algunos versículos que nos menciona el Nuevo Testamento sobre el primer domingo. Y se menciona el domingo, el domingo, el domingo. Así que pidámosle a Dios que nos bendiga para hacer este estudio. Amante Dios, estamos agradecidos porque tu palabra llegó a nosotros. Queremos conocer algún día a esos que a costa de su vida nos dejaron la palabra de Dios como autoridad única de las doctrinas. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Pastor Luis García? Un placer saludarlos, listos para abrir la palabra del Señor nuevamente en un lindo tema. Más controversial no puede ser este tema, Pastor, pero igual hay que estudiarlo, ¿cierto? Es cierto, pastor. Hagamos un repaso, ¿verdad? Claro que sí. En cuanto a, bueno, ya hemos hablado varias veces, ¿verdad? Respecto al sábado, y la gran controversia es si sigue siendo importante el sábado para los cristianos de hoy día, Pastor. Sí, porque Esa es la gran pregunta. hay muchos programas que resaltan que 9 mandamientos están válidos, pero que la iglesia no tiene por qué respetar el sábado. Lo curioso es que no hay nada, nada en el Nuevo Testamento que haga ese cambio. Exactamente, justamente esta semana estaba escuchando hay un documental que hablaba un cristiano ahí, ¿verdad? Y dando los argumentos de por qué el sábado, y luego echó por tierra todos los argumentos diciendo pues que el sábado no es el sello de la creación y de la redención, y más claro no puede estar, ¿verdad? El sábado, el tema principal del sábado es que sigue siendo el sello de la creación, el sello de la redención. Y lógicamente que esto tiene que ver con la influencia de la adoración al sol, ¿verdad? Que a través de los tiempos, pastor, comenzando quizás, ¿por dónde podríamos comenzar? Los egipcios quizás fueron los Sí, primeros. mire, pastor, hay 3 lugares donde el pueblo de Dios estuvo sometido y los 3 lugares eran adoradores del sol. Usted ya mencionó Egipto, Sí, luego en Babilonia claro. y luego sujeto al Imperio Romano, adoradores al sol hasta la muerte. Y Y, de paso yo y- creo que, bueno, a Babilonia le sucedió Medo-Persia, también eran adoradores del sol, y a eso le sucedieron los griegos, y los griegos también eran adoradores del sol, pastor, y no se diga Roma, ¿cierto? no, y si hubieran venido aquí a América, se hubieran encontrado con los mayas, adoradores del sol, los incas, los aztecas. Así que esa creencia, o más bien dicho, el culto de la adoración al sol no es nuevo, ¿verdad? Y lo más grandioso es pues que hoy día, como usted mencionaba, gente con la Biblia en la mano, ¿verdad? Defiendan la adoración al sol en el primer día de la semana. Sí, y la iglesia es muy clara. En el Dies Dominis dice, el imperio romano en la parte civil proclamó que el domingo era el día del sol y todos a dejar de trabajar. Lo clarito. Líneas abajo dice, los concilios después de la caída del imperio tomaron estas disposiciones imperiales y se unió ahí lo civil con lo religioso y la Edad Media fue terrible. Exacto. Y la semana de la creación sigue siendo la base de contar el tiempo, pastor. No, eso no ha cambiado ni va a cambiar. La de la semana de 7 días basados pues en la creación de Dios.
por su palabra, es lo que predomina. Entonces, amigos oyentes, encontramos que la enseñanza de la adoración, en este caso a Dios, entre comillas, porque realmente es la adoración al sol en el domingo, introducido básicamente por Constantino el Grande, emperador romano, pastor, a principios del siglo IV. Él expidió pues un día de fiesta y por supuesto era un día de fiesta público, ¿verdad? En todo el imperio romano. Y él mismo declaró, como vamos a ver más adelantito, de la declaración oficial de Constantino, pastor. Pastor Sergio, y no le costó, porque Roma estaba bajo el culto al sol invicto. Así Sí, que los paganos y todo, eso, pero era civil hasta que llegaron los concilios, ¿no? sí, es interesante que el concilio de la Odisea, en la segunda mitad del siglo IV, lo aprueba y lo confirma, ¿verdad? El Concilio Vaticano II le dio énfasis, ¿verdad? Y hoy día lo que usted mencionaba, la, ¿cómo se llama? Bula o qué será el Domino 10 10 dómenes. 10 Domino, ¿verdad? Más ¿qué le digo? Enfático, al punto que una de las declaraciones ahí dice que los cristianos deberíamos estudiar todo lo relativo al sábado y aplicárselo al domingo. Es cierto. ¿Verdad? Pastor, y ahí dice de una vez que es el día de la iglesia, así le dice, Sí, y sí, que es irrenunciable. claro. Y entonces presentándolo como el Día de la Familia, ¿verdad? Hoy día más que todo, eh, con este énfasis que se le da a la familia, pues ese es el énfasis también en 10 domingos. No, y ahora todavía le añaden otro poquito, el día de la resurrección. Ah, no, por supuesto, supuestamente es la base, ¿verdad? No, Eh, y va más adelante, Pastor Sergio, porque Juan Pablo, no, perdón, Francisco, en Laudato Si, en la página 99, está exhortando que la tierra necesita descanso. Y ahí dice de una vez que es domingo. claro, claro. Bueno, y las constituciones de los países, por lo menos el de Guatemala, dice que todos los trabajadores deben tener un día de descanso. ¿Y cuál establece? Pues el domingo, El día ¿verdad? del Y sol. yo creo que en todas las constituciones latinoamericanas debe decir algo semejante, incluyendo la de Estados Unidos en algunos estados, ¿verdad? También está establecido que así es. Ahora, si leemos en Mateo 28:1, vamos a ver en cuanto a las declaraciones del Nuevo Testamento relacionadas con el primer día de la semana. De hecho, en ninguna parte del Nuevo Testamento habla del día domingo, habla del primer Ninguno, día de la semana, ¿verdad? ninguno. Dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y vaya Ahora, sorpresa que encontrar. pastor, ahí en ese capítulo le está diciendo, le está sugiriendo que María Magdalena y la otra María observaron el día sábado, Conforme al porque dice mandamiento. pasado el sábado. Sí. Ellos tenían bien claro eso, dejaron al gran maestro, al gran Mesías, y ellos fueron a adorar en el día de la Biblia. Y pasado el sábado al amanecer. Y el argumento de esta gente que niega la observancia del sábado, pastor, es que Jesús, imagínense, pero Jesús nos dice que Él es nuestro ejemplo y que hemos de guardar los mandamientos, así como Él lo guardó. Así que, bueno, esta es la primera cita que encontramos relacionada con el día domingo, más bien dicho, el primer día de la semana. Luego, en San Marcos, capítulo 16, versículo 2, encontramos otro que dice, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Ahora, qué interesante este versículo, pastor, porque vuelve a dejar constancia la Biblia, ahora es en Marcos, y Marcos es algo importante porque es el primer evangelio escrito, pues muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol.
Y ya no estaba el Señor Jesús, recién No, salido. ya no estaba. Mire, es que eso fue asombroso, ¿verdad? No, y el testimonio de los soldados da la idea que era oscuro cuando llegó, digo, el Señor Jesús resucitó, porque ellos dijeron que estaban dormidos, ¿se acuerda? Y no vayan a estar dormidos de día. No, Marco lo deja muy claro. Fíjese que ellos fueron al templo ese Shabbat. Y aunque no va a aparecer este versículo, pero ese primer día Cristo caminó a Emaús, porque ya era día de movimiento, pues. Claro, Él guardó el Shabbat en la tumba. así es. Los discípulos la guardaron. Ahora no se atrevieron a ir a Emaús en sábado, se- hasta que llegó el domingo, y ahí es cuando Jesús se pega a ellos. Sí. Es interesante ese aspecto, ¿verdad? Para, bueno, recalcar, amigos oyentes, que en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar ni absolutamente nada de argumento para decir que los discípulos, que Cristo Jesús estaban guardando el domingo. San Marcos capítulo 16 versículo 9 dice lo siguiente. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Verdad? Pobre María estaba desconsolada, inconsolablemente llorando, ¿verdad? Porque se habían robado el cuerpo de Jesús en ella. Creyó que era el hortelano. Sí, sí, Y ese versículo, pastor, mire cómo lo dice. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. de Y la ahí semana. menciona el primer día. Y ya es día de actividad. Sí, Qué asombroso haber sido eso, que Cristo, todavía no como Cristo, sino como el Creador, guardó el Shabbat allá en la creación. en la creación. Y ya el primer día de la semana, ¿verdad? Segunda semana después de la creación, a trabajar. Así es. Y Y, aquí se ve a esta María Magdalena. y desde entonces está el principio, ¿verdad? De que primero se entra al reposo, porque Adán y Eva primero entraron al reposo, ¿verdad? Sí, Reposaron. El primer día completo que pasaron fue el sábado, reposando, ¿verdad? Pues alegrándose con el Creador, porque celebraban la creación perfecta de Dios, allá en Génesis. Y acá, pues, ahora vienen para celebrar ahí sí que la redención efectuada por Cristo Jesús después de estar reposando el sábado en la tumba. usted lo mencionó, nunca aparece la palabra domingo, nunca, sino el primer día. Así es. Y como vamos a ver más adelante un versículo que se tergiversa, ¿verdad? Aquel que dice, bueno, que el apóstol Juan estaba en el día del Señor, pero yo creo que ahí más adelantito lo vamos a mencionar un poquito más. Bien, San Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24 versículo 1 hablando del primer día de la semana, dice lo siguiente. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. La idea era de todavía ir a embalsamar un poco el cuerpo de Jesús, pastor, como que no había sido Sí, suficiente lo que había hecho José Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Antes de ir a sepultar a Jesús. ¿cómo es que olvidaron un poco? Porque Jesús 3 veces les menciona que iba a resucitar el tercer día. Así es. El tercer día iba a resucitar. Y Ahora aquí no lo deja era más como la señal claro. de Jonás también les mencionó, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Aquí de una vez dice el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro. Sí, Ya era día de actividad, porque aún ahora, pastor, uno es de admirar a los judíos allá en Israel. Ellos comienzan su trabajo el primer día de la semana. así es. Y ya en lo que es el día de preparación o viernes, a mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, están cerrando los mercados, los comercios, porque empieza el Shabbat. No, y de hecho, recuerdo el testimonio de un hermano de allá
en donde yo pastoreaba en Chicago, él trabajaba con judíos ortodoxos en una panadería. Y entonces me contaba él, bueno, vengo el sábado a la iglesia, pero el domingo tengo que ir a trabajar, me decía, ¿verdad? Y entonces, eh, él no era todavía bautizado ni nada por el estilo, pero pues le llamó la curiosidad, ¿verdad? Lo que hacían los judíos de guardar el sábado. Y entonces él buscó una iglesia y pues la que le quedaba cerca era la donde yo estaba pastoreando. Ahora, aquí hay otro asunto para notar, pastor. El primer día de la semana, el primer día de la semana, porque el diablo ha querido modificar. Hay calendarios ahora que el primer día de la semana es el lunes. Sí. Algo que me parece bastante controversial es el apoyo que en este momento la mayor cantidad de hermanos cristianos evangélicos le dan a Israel, ¿verdad? Yo no sé cómo explican que los israelitas guardan el sábado, ¿verdad? Y van a Jerusalén. Allí suena el shofar el viernes por la tarde, pastor, dando la idea que todo se cierra, ¿verdad? Y se guarda el sábado y bueno, Es una tremenda contradicción porque están viendo y los jovencitos se visten bien guapos porque van sí, a la sinagoga. sí, por supuesto, Y ahora nuestros hermanos, tanto que alaban a Israel, y paz, se trasladan al domingo. Es que no tiene sentido eso. claro. Ahora, en San Juan capítulo 20 versículo 1 está el otro de los versículos en el Nuevo Testamento que también menciona, y el primer día de la semana dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. También estas declaraciones, pastor, explican lo que han intentado eh, argumentar otras personas que Jesús murió el miércoles y que no sé qué, y que resucitó el sábado por la tarde. Bueno, porque no, Vamos a tener que estudiar ese en un sí, próximo más, tema, más pero pastor, adelante, mire, ¿verdad? es que la semana ha sido atacada. Se recuerda que en la Revolución Francesa Sí, pusieron una semana de 10 días imagínese, para destruir el Shabbat. Es que ese es el propósito, pues. Y en los claro, calendarios de ahora que ponen el domingo, lunes, el domingo como el séptimo día, o sea, yo no sé cómo el diablo ha intentado arruinar que el Shabbat, él descansó y el primer día de la semana. Y si no, pastor, ahí estamos viendo repeticiones. Si no claro. fuera importante, una vez se hubiera dicho y se acabó. Es interesante lo que acaba de mencionar porque ni siquiera Gregorio XIII fue el que cambió el calendario, ¿verdad? Y ni siquiera él fue el que se atrevió a tocar la semana, ¿verdad? Eh, de 7 días, sino que pues ahí permaneció. Y Pero para algunos que son incrédulos dicen, pero no se cambió en alguna parte eso. Yo les doy dos razones para que es lo mismo. El pueblo de Israel, en la diáspora, en donde estuvieran, el sábado era su Shabbat. amén. Ujú. Y el domingo la Iglesia Católica no lo va a cambiar porque esa es su marca. Así es. Entonces no ha habido cambio, pues. San Juan capítulo 20 versículo 19 es otro versículo interesante, pastor. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo. Este versículo es muy utilizado también por los que, como un argumento para los que quieren defender lo indefendible, es decir, que ¿cómo se llama? Dedicar pues el domingo como día de culto a Dios. Este versículo, pastor, pero ahí dice que estaban reunidos por miedo, no porque estaban haciendo culto o ¿cómo se llama? Guardando el domingo. Ellos no estaban en adoración, estaban de miedo. Sí, estaban ahí encerrados más bien, sin poder salir o sin querer salir porque tenían temor que también les hicieran lo mismo que le habían hecho a Jesús.
Interesante, importante tomar en cuenta estas declaraciones, amigos oyentes, y estar claros, ¿verdad? Estos versículos en ningún momento, ninguno de ellos nos da la idea de que los cristianos, después de algún tiempo, deberíamos dedicar la adoración a Dios en domingo. Necesariamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice claramente que el sábado sigue siendo el día que Dios bendijo, santificó y reposó. Y un punto a destacar, Juan fue el último discípulo que murió, pues. Así es, Estamos hablando del año 96, 97, por ahí. sí, al Él final. hubiera dejado constancia del cambio, porque era el último de los apóstoles, pero no hay cambio. Ahí dice, cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, vuelve a repetir lo mismo. Y allá en Apocalipsis, él estaba de reunión el día del Señor en el Shabbat, cuando recibe el Apocalipsis. Él debió de haber dejado inscrito. Y le voy a dar un dato, pastor. Ujú, Se dice que Pedro es el primer papa, así dicen. así es, Pero fíjese que cuando se ve el listado de los papas, el que debería seguir después de Pedro es Juan, por supuesto. porque es sucesión apostólica y él ni siquiera se menciona como papa. No, es que es caprichoso, ¿verdad? Lo que la iglesia ha determinado. Ahí sí que un capricho bien, bien infundado, unas tradiciones bien infundadas. Ahora, en Hechos capítulo 20 versículo 7 nuevamente se menciona el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Otro argumento que no tiene validez, porque realmente era la noche pasado el sábado, porque era la noche del primer día de la semana pasada. Es que hay una confusión aquí, paso, que ahí no está hablando en el lenguaje nuestro, sino el lenguaje de la Biblia. Y primero comienza La en noche. el día, pues, ¿verdad? Comienza la noche, pues el día. Ujú. Y ahí lo está diciendo, pastor, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó. El discurso. eh, Era la noche del primer día. Sí, O sea, lo que es para nosotros sábado de noche. Es ahí la así es, confusión. así Pero es. aquí la Biblia está hablando de la noche. Terminó el sábado y comenzó la noche del primer día. Y alargó el sermón, dice, hasta la A medianoche. medianoche. Porque Porque había tenía de que partir salir al al día día siguiente. siguiente, domingo. Claro, ya el día siguiente se iba de ahí de donde estaban celebrando esta cena del Señor. Es impresionante cómo uno puede hacer decir a la Biblia lo que no dice, ¿verdad? Y este es una muestra de eso, porque está claro. Ahora, otro versículo, 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y claro, aquí en este versículo no dice que debían apartarlo en su casa, ¿verdad? El- pero hay versiones que lo dicen así, ¿no? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, aparte algo en su casa, dice otra versión muy interesante, no recuerdo cuál de todas es, pero yo me imagino que también era donde Pablo estaba, bueno, en Corinto especialmente, habrá sido el día de mercado, como tal vez allá en Toto, allá con nosotros, ¿verdad? No, bueno, en Toto es el sábado, el Sí, día es el sábado del mercado. ¿Eh? Pero de- aquí no hay ninguna instrucción de adoración. para nada. Nada. Lo único que está diciendo es que ponga aparte algo, según haya prosperado el primer día. Así es. Es más, ese poner algo es trabajo, Sí, pero se hace porque ya es el primer día, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Pablo, como era gran misionero Pablo, ¿no? Él solo pasaba y recogía y se iba, claro, pero no claro. hay nada aquí de adoración. No, en ningún momento está diciendo, no, de aquí en adelante, pues vamos a adorar a Dios en el domingo. Y así podríamos, pues, hemos hecho referencia ya prácticamente a casi todos los versículos en los cuales se menciona
el primer día de la semana, eh, en contraposición al día sábado. Y es así entonces como llegamos casi al final de nuestro estudio en esta ocasión, no sin antes invitar a nuestros amigos oyentes y a nuestros hermanos a que pongamos atención, damos gracias a Dios por la Biblia. Todavía la podemos estudiar libremente, todavía la tenemos con nosotros. Y es importantísimo que recordemos que sí hace diferencia el día. ¿Por qué? Porque el día sábado es el que Dios bendijo, santificó y reposó en la creación, cuando no había todavía ni siquiera un solo judío, ¿verdad? Así que palabras finales, pastor, antes de que oremos. Bueno, si leen un poquito la caída del maná, 40 años cayendo hasta el viernes. De domingo a viernes, 40 años. Quiere decir que si un año tiene 52 sábados, así es. pasó mientras iban caminando. El maná dejaba de caer el viernes doble y eso lo miraban los pueblos para que recordaran, ahí son más de 1000 veces que se produjo ese milagro, ¿verdad? ¿Cómo Amén. era? Caía domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el viernes recogían doble porque el Shabbat había que adorar al Señor. Cuesta creer, Pastor Sergio, que no logremos ver todo esto, ¿no? Sí, pero quiera Dios y el Espíritu Santo convencernos. Vamos a orar. Querido Padre nuestro, gracias, porque a través de tu palabra escrita podemos comprender mejor lo que tú quieres de nosotros. Aumentanos la fe, el amor, la esperanza y danos el correcto discernimiento al estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos e hijas que escuchan este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.